Quizá peco de iluso al creer que no pocos de ustedes aceptaron el desafío que propuse el domingo anterior. Quienes no vinieron, el desafío consiste en leer completo un libro de la Biblia desde su inicio hasta su final. Pero no solo eso, sino que también estudiarlo de forma sistemática. Eso significa que si alguna vez no pudo venir al estudio, pues seguirlo a través de internet, pero que usted tenga la satisfacción personal de decir en algunos meses, porque esto nos va a llevar meses, sí estudié de forma seria y sistemática ese libro. Quienes de ustedes acepten dicho desafío, quienes se esfuercen, van a sacar el máximo provecho de su estadía. No les va a ser tedioso o difícil congregarse. Creo que va a ser algo emocionante. No quiero compararlo con seguir una serie televisiva o una telenovela, porque eso está diseñado para provocar adicción. Prodiga comodidad a nuestros sentidos y pues la repetición es casi una obligatoriedad a gusto. Cuando hablo de estudiar, en contraste con una serie de televisión, hablo de disciplina, hablo de esfuerzo, y de allí la importancia de haber asumido el desafío. Deseo compartirles otra palabra que va a ayudarles sobremanera a cumplir dicho desafío. La palabra es determinación. Y aun cuando les parezca no importante, los que de ustedes toman nota, que de igual forma quisiera creer que son la mayoría, y que son 2 o 4 los que vienen por obligación, por costumbrismo, porque el deporte los empuja. Digo, esos son 2 o 4. La mayor parte de ustedes, insisto, quiero creer que aceptaron el desafío. Esta palabra, determinación, es la pasión y la perseverancia para alcanzar metas a mediano o largo plazo. Atentos. Si usted tiene una meta a corto plazo, no necesita determinación. Pero si usted tiene una meta a mediano o largo plazo, no la consigue sin determinación. Es un burdo ejemplo y casi una vulgar comparación, pero me sirve. ¿Quiere bajar de peso? Eso no es una meta a corto plazo. Y todas esas ofertas que el mercado ofrece de baje de inmediato, lo único que le van a propinar es algún problema mayor al sobrepeso. Para bajar de peso de forma saludable, habla de una meta a mediano o largo plazo, meses. Y eso requiere no solo la pasión, el sentimiento, la motivación por conseguirlo, sino que también requiere perseverancia. Y eso es precisamente determinación. Es tener resistencia, aferrándome al día tras día, al arduo trabajo de mi meta a mediano o largo plazo. Y cuidado, determinación no es lo mismo que perseverancia.
Determinación es algo específico, una meta. Perseverancia es el combustible para alcanzarlo. Para que esto sea un poco más fácil y sin mucha palabrería, diría que determinación es, en primer lugar, pasión. La motivación por conseguir algo. Ese algo es una meta, pero esa meta es a mediano plazo o a largo plazo. Como el tiempo es condicionante, pues entonces necesito perseverancia. Y la perseverancia no es lo mismo que la determinación. La determinación es algo específico, como el burdo ejemplo, bajar peso. La perseverancia es el combustible que usted y yo necesitamos para conseguir esa meta. Con todo esto estoy diciendo que quienes de ustedes aceptaron el desafío de leer completo el Evangelio de Mateo, bueno, necesitan pasión, es decir, el motivo, la razón de hacerlo. Y quiero creer que la mayor parte de ustedes tienen suficiente motivo. No solo es la palabra de Dios, en este caso es emocionante, es la historia narrada por un hombre, por cierto, paréntesis, porque capaz si se me olvida, estaré intentando dejarles algunas tareas para el hogar, para casa. La tarea que esta semana, o más bien estos 3 o 4 días les dejo, es vean el capítulo de la serie de Chosen. Raras veces yo puedo recomendar una serie, pero esta se las recomiendo. Se escribe así, Chosen. Es gratuita. La pueden bajar como una aplicación en sus teléfonos y ya lleva 2 temporadas. Yo vi completa la temporada 1 y por supuesto que la recomiendo. Es fascinante. La temporada 2 ya está en línea también, pero el desafío es, en la temporada 1 está el llamamiento de Mateo. El llamamiento de Leví, que es otra forma de llamar a Mateo. Y el productor, bueno, no dije, la serie es la biografía de nuestro Señor Jesucristo. Y es narrada, está producida por un genio, alguien que estudió mucho los 4 evangelios. De vez en cuando la he visto, estoy tratando de rasgar. Eso no está en la Biblia, como en casi todas las producciones respecto a nuestro Señor, pero yo diría que una de las más apegadas y además muy desafiantes es esta. Y el capítulo de Mateo se los dejo de tarea, no solo porque es el libro que estamos leyendo, es que el productor de esta serie sugiere que Mateo tenía algún tipo de autismo. Y yo no estoy en posición de estar en desacuerdo, porque para eso debería tener alguna calificación profesional para decir sí o no, pero es más que interesante. Ahora, cuando ustedes digan, si es que deciden cumplir también la tarea, pero ¿por qué el productor se le ocurre presentarlo con algún tipo de autismo? No se olvide que el autismo es un tipo de genialidad. Y en efecto, lo que el productor de Chosen está intentando sugerir es que Mateo era un genio. Y que en honor a ello, el profesionalismo con el que registra
la vida de nuestro Señor al pueblo judío en una plataforma de la monarquía. Bien, paréntesis cerrado. Continúo con esto. Ya tengo determinación, que es una meta específica a largo plazo. Necesito el motivo para cumplirlo y necesito el combustible. Ahora, ¿cómo consigo perseverancia? Que es lo que muchas veces a muchos de nosotros nos hace falta. Porque si tomamos algunas determinaciones o resoluciones y comenzamos, pero no somos ni consistentes, ni constantes, ni perseverantes. Nos falta combustible. Bueno, la manera en cómo podemos conseguir esa energía para conseguir la resolución, uno es recordar todo esto y que mi pasión por cumplir la meta me va a empujar. Pero hay otra forma. Punto de honor. Incluya esta petición en sus oraciones. Todos los días, en sus oraciones, pídale al Espíritu Santo la perseverancia para cumplir la meta. Usted estará recibiendo ayuda de nuestro Señor y de forma milagrosa esa pasión y esa perseverancia va a empezar a crecer. No olvide, si algunos de ustedes en este punto dicen, oiga, predicador, voy bien, empecé bien, ya leí el capítulo 1 y le he dado seguimiento a los primeros 3 estudios desde el púlpito. No, a lo mejor comenzó con pasión y aplaudo, le felicito, pero no está ni cerca de tener determinación. Recuerden que los estudiosos dicen que para alguien forjar un hábito necesita 21 días de repetición sistemática. Usted no ha adquirido hábito por haber hecho esto 3 veces. Usted necesita haberlo hecho disciplinadamente durante 21 veces para jactarse de que ya tiene un hábito y que entonces tiene determinación. Pues bien, va por buen camino, pero era importante que les diera esta pequeña herramienta, creo yo, para animarlos y auxiliarlos en cumplir la meta. Por favor, ¿quieren orar conmigo antes de empezar el estudio de hoy? Señor, te agradecemos por empujarnos a tu casa y te rogamos que tu Espíritu Santo nos dé perseverancia, que la determinación que tomamos el domingo de aceptar el desafío redunde en una pasión fortísima y un entusiasmo tal que podamos conocer tu palabra de mejor forma. Háblanos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, la tarea para hoy era averiguar sobre las 4 mujeres en la genealogía de Mateo. Vamos a empezar por definir la palabra genealogía, que es una palabra compuesta de Génesis y Logos. Génesis entonces significa comienzo, principio, y logo, el tratado o ciencia del principio. Por ahí viene, pero en simple español es el estudio del árbol familiar. Le llaman árbol en honor a lo siguiente, voy a explicárselo. Si esto es un árbol, la genealogía no está interesada solo en el comienzo,
sino también en el crecimiento. Eso significa que la genealogía estudia la ascendencia y la descendencia de una persona o una familia. Mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, o mis hijos, los hijos de mis hijos y sus hijos, hasta qué sé yo cuántas generaciones. Eso es genealogía. Les expliqué antes que en la Biblia tenemos dos genealogías respecto a nuestro Señor Jesucristo, y también les expliqué antes por qué son importantes las genealogías. Los que están en el club de lectura probablemente se vieron un poco extenuados la semana que está pasando, porque en el libro de Crónicas hay 11 capítulos de árboles genealógicos. Y a lo mejor algunos, yo esto no lo quiero leer. Pero, ¿por qué es importante una genealogía? Sobre todo en el pueblo judío. En nuestros casos a lo mejor no es importante. Yo diría que la cultura latina o países tercermundistas como el nuestro regularmente solo siguen su árbol genealógico por curiosidad o por interés. Digo por interés porque hay algunos países que tienen programas en donde abren las puertas, países de primer mundo, a aquellos que su árbol está en país tercermundista. Averigüe, a lo mejor su apellido es de la nobleza, o cuidado, a lo mejor son delincuentes, así que precaución. Como sea, en el pueblo judío hay cuando menos 3 razones. Dije cuando menos 3 razones importantes para llevar un registro científico. El primero es para la certificación si es judío o no. Y no es asunto de discriminación, no es asunto de racismo. El hecho de saber si se es judío o no apunta a la segunda certificación, que es la certificación religiosa. Para ser sacerdote, para ser ayudante del ministerio, para ser un levita, era condicionante bíblica pertenecer a la tribu de Judá. De allí que, era condición pertenecer a la tribu de Leví. Y los que no son de esa tribu no podían optar por el sacerdocio. Así es que imaginen la importancia de esta genealogía, especialmente que ellos eran un pueblo cautivo en Babilonia en ese entonces, digo en el entonces que antecede al Evangelio de Mateo. Y la otra certificación indispensable es la certificación legal o real, mejor la pongo. Nadie puede optar al trono si no se es un heredero, si no se es un príncipe, si no está en línea directa, si su linaje sanguíneo no lo lleva hacia ahí. Y ya les expliqué que durante 400 años no hubo ni profetas ni reyes. Así es que mantener dicho linaje era punto de honor, y esa era la única forma como negarse o resistirse a la usurpación que la dinastía herodiana había hecho. Bien, por ello está el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Hay 2, uno está en Mateo
y otro está en Lucas. ¿Por qué dos? Bueno, los estudiosos dan cantidad de explicaciones. No voy a mencionarlas porque creo que no satisfacen nuestro propósito de estudio. Para nuestro propósito de estudio basta con compartirles la que a mi gusto es como la más aceptable. Que Mateo da el linaje del padre, de la madre, y Lucas del padre. Todos sabemos que en el árbol genealógico hay dos ramas, papá y mamá. Pues bien, cada uno de estos da esos linajes y por ello hay dos. Ahora, ¿por qué les dejé la tarea de averiguar cuáles son las 4 mujeres en la genealogía de Mateo? ¿Por qué Mateo? Porque es nuestro objeto de estudio. Ese es el libro que estamos comenzando a leer. Porque especialmente en la genealogía real, siguiendo el linaje de los herederos, colocar a la mujer no solo no es parte del protocolo, es inaceptable, inapropiado, porque se está siguiendo el linaje del padre. Y ahí viene la pregunta, pero ¿y por qué entonces aparecen 4 mujeres? 5 para ser exactos. María es la quinta. ¿Por qué aparecen 4? Y me imagino que ustedes cumplieron la tarea. ¿Sí cumplieron la tarea de buscar al menos las 4 mujeres? Bueno, mejor no pregunto, así sigo siendo iluso. Abran sus Biblias en Mateo 1. Mateo capítulo 1. ¿Listos? Les sugiero, los que toman nota, que vayan subrayándolas. Yo las leo. Verso 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacobo, Jacobo a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró ¿a quién? A Tamar. Aquí está la primera. ¿De qué tribu era? De Judá. Bien, seguimos. Luego Fares, Sara, Arán engendró a Abinadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Mire, este era un pez ahí. Y Salmón engendró de la segunda, Rahab. A Rahab a Boaz engendró a Ruth, la tercera. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Cómo se llamó esa señora? Betsabé. Bien, aquí están las 4. Nuestro sermón de hoy se titula Abuelitas especiales. Porque en efecto, estas señoras son las abuelitas de nuestro Señor Jesucristo. Es la abuelita, la bisabuela, la tatarabuela y la tatarabuela. Por supuesto, no estoy hablando de 4 generaciones inmediatas, aquí hay 14 generaciones, pero aparecen 4 mujeres. ¿Y por qué les llamo especiales? Sorpréndanse con lo que voy a narrar. Seré muy rápido por cuestión que el tiempo no es mi amigo. Esta señora, Tamar, estaba casada con uno de los hijos de Judá, el patriarca. Pero este señor era uno de esos suegros que detesta a su nuera. Y nunca le causó buena gracia que su hijo se casara con Tamar. ¿Que por qué no dice? Que era muy pobre, que era muy poco educada, que era muy guapa, muy fea, no sabemos, pero no le gustaba. El hijo murió sin dejar descendencia en Tamar,
Y eso arruinaba la vida de las mujeres en ese entonces. Por ello existía una ley la cual decía que si el fallecido no había dado descendencia, el hermano menor en el linaje tenía la obligatoriedad de tomarla como esposa y darle descendencia. Pero nadie en la familia estaba feliz con esta señora. Así es que Judá se las arregló para ser grosero, abusador, engañarla y privarla. Ella, astutamente, si es que la palabra astucia está bien usada, ustedes juzguen, conociendo la lujuria y la locura del suegro, se disfrazó de prostituta. No dice que era una prostituta, sino que se disfrazó como tal. Y reconociendo uno de esos momentos de locura desbordada del suegro, lo engañó para que tuviera sexo con ella y se las arregló para tener suficientes pruebas que si concebía, el hijo era de él. Y en efecto concibió, en efecto las pruebas demostraron ampliamente, no había ADN, si quiere conocer la historia completa, está en el Génesis, al fin algunos los he visto interesados en historia bíblica, ahí pueden descubrir los detalles. Y pues ella es la tatarabuela de mi Salvador. Una señora, una abuelita especial que se disfrazó de prostituta para concebir y mantener el linaje con un lujurioso. Curioso, ¿no? Bien, la segunda, Rahab. Esta señora no se vistió de prostituta, esta era prostituta. Esta cobraba por su cuerpo. Y esta señora es la que ustedes conocen, escondió a los 2 espías. Por cierto, debo decir en este punto que la historia no satisface mi curiosidad académica, porque yo no estoy seguro si Rahab practicaba la prostitución porque fue abusada desde niña o si el hambre le empujaba a esta vida inmoral o lo hacía por placer y por desenfreno moral, no sé. Pero esta señora es la bisabuela de mi Salvador. Vaya abuelita, ¿no creen? Bueno, pero no paro aquí. Ruth era moabita y los moabitas eran odiados por los judíos y era una abominación mezclarse sexualmente con ellos por la depravación de los moabitas. Uno de los judíos, en medio de una hambruna, neciamente decide emigrar a Moab, habitar ahí, muere, sus hijos se casan con 2 moabitas, los hijos también mueren producto de toda esa hambruna y solo quedan la suegra judía y las 2 nueras. Esta muchacha llamada Ruth es una moabita que escribió uno de los versos más hermosos a mi gusto, porque cuando Noemí, su suegra, le dijo: arréglenselas, yo me regreso a mi tierra a morir como una anciana sin misericordia. Ustedes están jóvenes, pueden encontrar esposo en medio de su pueblo. Con su corazón desgarrado, dijo: Dios está contra mí. Ruth le respondió: no vas sola, voy a cuidar de vos y a partir de hoy tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será
mi Dios. De hecho, Ruth, su nombre significa amiga. Pero fue una moabita. Vaya árbol genealógico de mi Salvador. Tenía una abuela que era de linaje abominable para los judíos. Y finalmente, doña Betsabé, la más curiosa para mí de las cuatro, si es que se puede llegar a algo más. Hay algunos predicadores que yo los he escuchado a defender a Betsabé. No quiero discrepar con ellos y les he oído decir que la pobre Betsabé fue utilizada por el rey, que la obligó a tener sexo con ella. Yo no comparto esa tesis. Es más, no está en la Biblia, así es que no me crea del todo. Yo creo que Betsabé estaba, si no enamorada, entusiasmada con David desde hace ratos. Pastor, ¿de dónde saca semejante conjetura? Usted como machista, un gran alcanzativo. No, pare, no me juzgue, escuche. ¿Qué mujer se baña a las 3 de la tarde? Ay, después del trabajo, pastor, ¿cómo no? ¿Y qué mujer se baña desnuda frente a la terraza del rey, sabiendo que el loco del rey a esa hora sale a tomar café? No me venga ahí con el cuento de que Betsabé me descubrió. No. Está diciendo, pastor, que era una coqueta. Yo no he dicho eso. Yo solo he dicho que ella estaba entusiasmada desde hace rato. Le voy a dar otra prueba. En la historia no encontramos a Betsabé que cuando David mandó a llamar por ella, ella hizo un escándalo diciendo, no, auxilio, me quiere violar este hombre. Nada dijo. Ni tampoco la encontramos después de la copulación mostrando su repudio y quejando delante de su esposo o de su familia. No aparece nada de eso. Y todo eso me lleva a creer, pues, que se enamoró de David. Como también debo decir que creo es la única mujer de la que David realmente se enamoró. Eso es bastante decir con todas las mujeres que David tuvo. Pero en fin, ¿por qué les estoy contando esto? No para motivar el interés que hoy al fin mostraron algunos de ustedes en la Biblia. Hoy sí han tenido pasión, mire, buscaron esa parte. Sino para decir, vaya abuelita la de nuestro Señor. Porque Betsabé es la mamá de Salomón. Jedidías, en español, el hombre que Dios amó. Coelet, el predicador de predicadores. Betsabé es la mamá. Vaya abuelita, ¿no? Mateo, aquí le pregunto yo al productor de Chosen, de la serie que les hablé. Ahora entiendo por qué está sugiriendo que Mateo era un genio con alguna derivación de autismo. Porque solo de un genio se le puede ocurrir, claro, inspirado por el Espíritu Santo, se le puede ocurrir mencionar a 4 mujeres con una reputación vergonzosa. 4 mujeres que los predicadores durante el resto de la historia las íbamos a estar recordando. ¿Por qué hizo eso? Bueno, hizo eso por todo lo que viene aquí en adelante. Voy a correr más. Tamar representa
a todas las mujeres que han sido lastimadas por sus suegros o por sus familias, que han sido lastimadas y abusadas desde muy chicas y que sus maridos nunca les han dado el lugar que merecen. Están incluidas en la vida de Tamar. Rahab está incluida todas aquellas mujeres que por abuso sexual cuando eran unas niñas, porque un salvaje las poseyó o las prostituyó o por hambre tienen que venderse. Porque yo no estoy incluyendo aquí a aquellas mujeres que se dedican a la prostitución por placer o por fama, que de hecho creo que las hay. Estoy hablando de aquellas que nunca tuvieron otra oportunidad para vivir. Fueron obligadas y lastimadas. Ellas nunca supieron lo que es el abrazo o la protección de un papá o de un hermano mayor. Ellas no saben lo que es ser una princesita, porque los monstruos con los que se criaron arruinaron su alma y su cuerpo. Están aquí. Ruth representa a todas aquellas mujeres que han sido despreciadas por su abolengo, por su historia familiar. No tienen una familia o un apellido del cual enorgullecerse. De hecho, si ese hombre no muestra un poco de ternura, su jefe y sus compañeros la ven nada más como un objeto. Y Betsabé representa a todas aquellas mujeres que se han enamorado de quien nunca debieron enamorarse y que las consecuencias han sido terribles y angustiosas. ¿Por qué quise decir eso? Por las 5 cosas que usted y yo debemos aprender. Número 1, los que están tentados a decir que la Biblia es machista, misógina, que no le da un lugar prominente a la mujer, nunca leyeron que mi Salvador redimió a estas mujeres y que orgullosamente su linaje viene de ellas, comprobando lo que Dios puede hacer con un don nadie. Porque la historia de ellas es vergonzosa que predicadores como yo hablemos en mal. Quizá deberíamos nada más decir, son las abuelas de nuestro Señor. Vaya lujo, vaya honor. Segundo, las mujeres no son solo pieza clave en la genealogía de nuestro Señor. Fueron y siguen siendo pieza clave en la humanidad, en su vida y en la mía. Aún las que se han equivocado, como estas mujeres. Tercero, señoras, cualquiera sea su pasado, no olvide que nuestro Señor se especializa en hacer cosas grandes con los que son unos don nadie, como usted y como yo. No deje que el enemigo acabe con su vida. Quizás hubo monstruos que intentaron arruinar su vida, o los hay hoy mismo, quizás su marido. Estas mujeres se arrepintieron y fueron redimidas. Usted puede arrepentirse y encontrar consuelo y gloria en nuestro Señor Jesucristo.
Cuarto, si usted fue abandonada o abusada por sus padres, busque al Rey de Reyes. Él está buscándole a usted también y quiere hacer cosas grandes con usted. Y 5, si usted es mamá, en el correr de los días o de los años va a ser abuela. Y cuando el tiempo haya pasado, usted va a poder decir: mi nieto o mi hijo fue un hombre de bien o un adicto a las drogas. ¿Fue una niña con un matrimonio hermoso o fue una mujer perdida? Y usted, señora, va a ser muy, pero muy responsable de lo que su hijo y los hijos de sus hijos terminen siendo. Porque hoy usted puede forjar espíritus nuevos con la gracia del Señor. Quiera Dios que usted apueste su vida a cobijarse bajo ese abrigo. Oramos.